de pobreza en el país. Agustín Salvia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, trabajando. ¿Qué números, no? Ahora los del INDEC. Los suyos sí, también, correcto. ¿no? Sí, correcto, pero veníamos estimando esta situación. Sí. Efectivamente hubo un proceso de aumento que viene, en realidad el aumento ya viene dándose desde 2018 a la Claro. fecha, en el último periodo, con picos en que tuvo que ver en la pandemia, pero en realidad la caída después post-pandemia ya dejó de todas maneras 40% de pobreza. Claro. Y en cuarto trimestre del año pasado ya teníamos 45% de pobreza. Claro, Es decir, claro. y incluso 15% ya de indigencia. Ya venía en ascenso. Es cierto que el primer trimestre tuvo un impacto importante en la devaluación y con el aumento, la liberalización de los precios y el retraso que tuvieron los ingresos en diciembre, fines de diciembre, enero, febrero. Ahora, la tendencia tiene un elemento, por lo menos deja algunas señales de que la pobreza cayó en el segundo trimestre, ¿no? De este año. O sea, la Sí. pobreza está cayendo en este segundo trimestre. Ese Segundo es un dato trimestre con positivo. respecto al primero. Es decir, comparado semestre contra semestre, tenemos efectivamente un año 52,9% de pobreza, Claro. contra 42% del primer semestre del año pasado. Claro, Es decir, 10 puntos más de pobreza. Claro. Pero cuando lo comparamos trimestre contra trimestre, lo que se observa es un 55% que tiende a caer a un 50-51% en el segundo trimestre. Y la estimación que hacemos para el tercer trimestre, que tendería, esta caída siguió con 1 o 2 puntos más, tiende a mejorarse, pero en realidad también tiende a caer, en tanto se recuperan los ingresos, se recupera en parte los saberes de las jubilaciones, se recupera en parte, en buena medida, las asignaciones universal por hijo, las transferencias, producto de que estas se duplicaron, se ampliaron. Pero es cierto, también es cierto que hay un efecto estadístico en la caída de la pobreza que hay que señalar, que tiene que ver con que eso no se siente en el consumo, porque hay también un cambio en el sistema de precios y las familias tienen que pagar más en transporte, en servicio público, en servicio de luz, agua, gas, lo que hace que, a pesar de que haya una mejora en los ingresos, se te cambia la canasta interna del presupuesto y no lo siente en términos de consumo de bienes y servicios que no sean servicios públicos. Ahora, otro dato positivo es que esto fundamentalmente se debió al shock inflacionario y a la caída de los ingresos y no se debe al desempleo. No se está observando un aumento que decía en el primer trimestre, un punto del desempleo, 1,5 puntos, pero no hay expansión del desempleo, lo cual es muy bueno porque mantiene, no se observa una caída de la capacidad instalada productiva, económica. Porque es cierto que el 50% del empleo en Argentina es informal, es un trabajo precario. Claro. Y esta es realmente el problema fundamental que tiene la pobreza. La pobreza es la manifestación, ¿no?, de que décadas de no crecimiento económico genuino, de no creación de inversión y no creación de empleo, produce que efectivamente bajos salarios para una gran cantidad de los trabajadores en Argentina. A eso se le sumó la inflación. Ahora lo que tenemos es una caída de la inflación, pero está faltando la creación de empleo. Esto sería lo más importante. Ojalá que sea una tendencia, ¿no? Esto que usted está viendo, la baja con respecto al primer trimestre, ¿no? Sí, la percepción es que es así, es decir, que el peor momento que se transitó en esta crisis es el... ¿Usted cree que el peor momento ya pasó? Sí, ya pasó. Esto es lo que percibo. Si no hay otra crisis financiera en el medio, pero sí, parece que no, que la situación se tiende a manejar. Aún con el ajuste brutal. Sí. Lo peor ya pasó. Es decir, lo peor llega a este 55% en el primer trimestre, que se compara con la situación, no de 2002, que todavía fue peor, sino de 2003, 2004. Con la salida de la crisis del 2001, teníamos estos valores. Claro. 2003, 2004 creo que más o menos ese sería el valor. Y la tendencia es a la baja, pero obviamente muy lenta, porque no está ocurriendo esta recuperación económica con crecimiento que genere una mayor demanda de empleo. Pero se estabilizan los precios, las familias logran tener mayor capacidad de manejar su presupuesto, no se está generando desempleo, lo cual diría que con este ajuste, no quiero
digo, en este sentido, desvalorizar o descalificar el proceso, el problema. Frente a este justo, diríamos que la situación podría haber sido mucho peor, y en realidad es grave, pero no es catastrófica. Y eso también se expresa en otros indicadores sociales. Puede ser que haya gente saltando el molinete, pero no se está rompiendo el molinete, sí, digamos, ¿no? Entonces, creo que la situación es que la sociedad está logrando algún equilibrio dentro de este empobrecimiento. Las clases medias bajas que cayeron en la pobreza tienen cierta capacidad de soporte, capacidad de administrar esta crisis. Los sectores más pobres están experimentando, sin duda, una mayor inseguridad alimentaria y debilitamiento de su capacidad de consumo, pero también han recibido un aumento de la ayuda social. Estamos en una situación difícil, creo que todavía estamos transitando la crisis, pero la tendencia es que lo peor pasó y la tendencia parece ser hacia una lenta mejor alivio, no sé si mejora, lo que diría es que hay un proceso de alivio. Sí. Agustín, gracias, un abrazo grande. Bueno, Eduardo, un abrazo. Abrazo muy grande, 7 de la mañana, 3 minutos.